Hola a toda la cuervada. Vamos con el capítulo 8, temporada 22-23, balance 22-23 de San Lorenzo de Almagro para ver cómo San Lorenzo llegó a la situación en la que está hoy en día. Vamos a arrancar haciendo una salvedad, que es que el balance no está presentado en ningún lugar. O sea, el PDF, el documento en sí, no está en la página oficial del club, no está en ninguna página partidaria, no está en ningún lado y así será de acá hasta el final, con lo cual solo contamos con información que dieron en medios oficiales o algunos periodistas que han mostrado alguna que otra captura de pantalla del balance y confiando obviamente que eso sea verdad, por lo cual el balance en este episodio va a ser muy corto. No vamos a tener las placas 2 y 3 de estado y del semáforo de cómo estaba San Lorenzo, así que vamos a ir directamente al mercado de pases y a las competiciones y planteles luego de la placa uno. Y bueno, obviamente vamos a estar comentando con el contexto que tenemos y lo que sabemos que sucedió después. Para poner un poco de contexto, vamos a poner el balance ya para que lo puedan ir viendo. No tiene mucha información, como verán, solo el activo total, el pasivo total, que te da obviamente la cuenta del patrimonio neto y el resultado del ejercicio, nada más. Las primeras salvedades que hay que hacer es que se presentó en tiempo y forma, se presentó en diciembre de 2023, como dice el estatuto, en la primera quincena del mes de diciembre, con lo cual eso estuvo bien. Ahora, la razón es porque se venían las elecciones en San Lorenzo y era claro que el oficialismo no iba a ganar, era muy difícil que lo haga, al menos el oficialismo con Constantino a la cabeza, ¿no? Constantino, que era secretario y oficiaba casi como presidente de San Lorenzo desde la renuncia de Marcelo Tinelli, con lo cual tenían un gran interés en cerrar este balance y aprobarlo antes de que asuma una nueva comisión directiva. Con lo cual, básicamente, el balance y la asamblea que se celebró fue un festejo a ellos mismos, una pantomima horrible en la que lo único que dijeron fue que luego de casi 12 años se iban dejando la Copa Libertadores en la vitrina, dejando el club a nivel social con más títulos del deporte nacional y con los terrenos de Avenida La Plata recuperados como si eso hubiese sido mérito suyo, cuando fue una epopeya de la gente y de la gente que presentó obviamente los proyectos de ley y luego lo siguió día a día en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, casi fue un festejo partidario, casi fue una reunión de cierre de campaña lo que hicieron para presentar el balance 2022-2023, que cerraba el ciclo de Arreceigor como presidente y que tenía mucha injerencia Constantino ahí, con lo cual nos da un patrimonio neto de casi 30 millones de dólares, un pasivo de casi 50, que es gravísimo. Y lo más grave es que no sabemos qué es pasivo corriente y qué es pasivo no corriente. Yo recuerdo a Arreceigor hablando en un programa partidario cercano a las elecciones que San Lorenzo, al día que él se iba, no tenía ninguna deuda. San Lorenzo era un club saneado al día que él se iba, y recordemos que cuando asumió su sucesor, también Marcelo Moretti, otro del que ya vamos a hablar, ahora empieza su mandato, otro del que ya vamos a hablar, dijo que necesitaban 30 millones de dólares para poner al club de pie. O sea, no para levantar y salir adelante, solo para ponerlo de pie se necesitaban en enero 30 millones de dólares. Recordemos que en enero hubo una lluvia de inhibiciones, todos los contratos que ellos no pagaron, todos los jugadores que dejaron libre, todos los pases que no pagaron, todos los préstamos que no pagaron, todos empezaron a vencer en enero, con lo cual empezaron a hacer inhibición tras inhibición. Si no me equivoco, fueron 14 inhibiciones en total que tuvo que levantar la reciente formada comisión directiva del impresentable de Marcelo Moretti, con lo cual San Lorenzo estaba lejos de estar saneado, estaba lejos de ser un club modelo, y tenía un plantel que también, se jactaron de haber clasificado a la Libertadores 2024 cuando la verdad trajeron a Insúa porque no tenían otra cosa para traer, porque era más barato de lo que ellos querían traer y no le reforzaron el equipo. Clasificar a esa Libertadores fue, no digo un milagro, pero sí fue más fortuna que otra cosa, porque San Lorenzo no tenía claramente el plantel para hacerlo. Termina clasificando, bienvenido sea, ingresos frescos de dinero para las arcas del club, pero lejos estaba San Lorenzo de haber salido del pozo y haber levantado la cabeza y salir adelante. Vamos a ver el mercado de pases de la 22-23, donde vamos a ver los jugadores que se trajeron entre julio y enero del 2023, Juan Ignacio Méndez, Bumberger, Campi, Calcaterra, Maroni,
Vareiro, Rafa Pérez, Altamirano, Ibacache y Carlos Sánchez. Altamirano a préstamo en ese momento, al igual que Maroni. Ibacache a préstamo, y vamos a ver también en las salidas que dice enero 23 también se fue. Ibacache llegó, se peleó con Insúa no lo tenía en cuenta, terminó yéndose a Belgrano de Córdoba, con lo cual estuvo menos de un mes en San Lorenzo. Acá también llega, bueno, La Roca Sánchez, se refuerza un poco el plantel para darle a Insúa algunos gustos que había pedido. Con lo cual, bueno, un mercado de pases pobre, con mucho jugador libre. Juan Ignacio Méndez, que como vemos llegó en julio, tenía una cláusula de salida en enero y se fue. Bombergar, que llega libre sin ser una incorporación rutilante. Luego vamos a ver que menos de año también se fue. Y en el rubro de salida yo creo que es lo más preocupante, ¿no? En julio de 2022, Nicolás Fernández Mercado se va al Elche, rematado a mitad de campeonato por 4 millones de dólares. Y miren todos los jugadores que quedan libres. Gordillo, por el cual San Lorenzo había invertido más de 1 millón de dólares. Ubita Fernández, San Lorenzo había pagado más de 2 millones de dólares y lo devuelve por falta de pago. Gabriel Rojas, que queda libre, hoy titular en Racing. Peruzzi, Gino Peruzzi, otro jugador porque San Lorenzo había invertido y no estuvo ni cerca de rendir, termina yéndose libre. Lo mismo para Donati. Todo eso en julio de 2022, luego de la penosa campaña que hicieron entre Montero, Monarris y Troglio. También se dio en enero, en diciembre en realidad, el retiro de la actividad de Torrico y Ortigosa, y las partidas, como ya dijimos, de Juan Ignacio Méndez y Bacache, y luego del colombiano Cristian Zapata, que un año después inhibiría al club. Eh, Vamos a ver cómo le fue a San Lorenzo en las competiciones de la 2022-2023, que yo creo que fue lo último bueno que vimos de San Lorenzo en cuanto a nivel. El campeonato 2022, que se juega en la segunda mitad del 2022, sale sexto, arranca flojo, creo que de los primeros 9 partidos gana uno, y luego hilvana una serie de victorias de local y empates de visitante que le permiten terminar sexto, y finalmente hacer una gran campaña. Luego en la Liga Profesional 2023, que se jugó también de enero, creo que fue a julio o agosto del 2023, se fueron 2 ligas seguidas, digamos. San Lorenzo sale tercero y esto es lo que finalmente le permite disputar la Copa Libertadores 2024. Vamos a ver que la Copa de la Liga 2023 también fue floja, pero con lo hecho en la Liga Profesional le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2024, y lo hecho en el Campeonato 2022 fue lo que le permitió a San Lorenzo disputar, como vemos ahí, la Copa Sudamericana 2023, donde San Lorenzo avanza a los 16avos de final. Recordemos, el puntero va a octavos, que fue Fortaleza. El segundo, que fue San Lorenzo, clasificó a los 16avos de final, que ahí estaban en disputas. Luego sería Independiente de Medellín el rival. Y en la Copa Argentina también estaba en disputa a junio de 2023. En ese momento también 16avos de final. Vamos a ver luego cómo terminó. El entrenador de todo este ciclo es Rubén Darín Insúa. Creo que hace mucho no teníamos un técnico que dure una temporada entera, un año entero, un año calendario entero, 365 días al mando. Creo, sin miedo a equivocarme, que el último fue Diego Aguirre. Y vamos a ver el plantel con el que contaba Rubén Darín Insúa. 4 arqueros, Batalla, Altamirano, los 2 que alternaban, y luego López Caleñuc y Clemente, 2 juveniles. Los defensores ya en junio eran Rafa Pérez, La Roca Sánchez, que obviamente casi toda su carrera jugó de volante central, pero en San Lorenzo ofició de defensor. Gatoni, Gastón Hernández, Jeremías James, Calcaterra, Francisco Flores, Luján, Tomás Silva, Elías Báez, Arias, Herrera y Giai, todos jugadores de la cantera, sacando Rafa Pérez, Calcaterra y Carlos Sánchez. Volantes, Jalil Elías, Gonzalo Baroni, que estaba a préstamo como vimos, Braida, y luego creo que todos de inferiores también, Barrios, Irala, Tobías Medina, Perruzzi, Insaurralde, Martegani y Rosané. Y la delantera, Leguizamón, el eterno Ceruti, Blandi, Vareiro, Pombergar, Auch, Matías Hernández, Perea, el colombiano, Goyeneche y Peralta Bauer. Un plantel plagado de juveniles. Creo que, bueno, lo había dicho la comisión, habían reducido mucho el presupuesto de fútbol, y acá se seguía reduciendo. El problema, lógicamente, era que todos los que se fueron no se fueron por ventas, o sea, no es que obtuviste dinero, sino que todos se fueron libres y la mayoría por falta de pago y con juicios pendientes, con lo cual esto hacía la situación muy, muy difícil. No me quiero extender mucho. Deportivamente, este es el mejor año de San Lorenzo de los últimos, podemos decir, también 8 o 9 años. Sale sexto en un campeonato, tercero en otro, clasifica en uno a la Copa Sudamericana, en el siguiente a la Libertadores. Un plantel que, resultados deportivos que venían en crecimiento. Va a terminar siendo una buena Copa Argentina, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y un plantel plagado de juveniles, ¿no? Creo que era una buena señal, al menos. Después veremos, ¿no? Todos los errores económicos que se dieron para tener que llegar a esto, para tener que llegar a un plantel plagado de juveniles, muchos de los cuales
no estaban a la altura del club, muchos de los cuales fueron forzados a debutar, otros llegaron muy grandes a la primera y ya le faltaba el roce y la experiencia necesaria para desenvolverse en un equipo grande, con lo cual esos también son errores de esta comisión que durante años postergó a los juveniles, no le dio la infraestructura que necesitaban, no le dio la formación que necesitaban y de repente los tiró a la cancha en busca de resultados. Por suerte con un técnico que les dio rodaje. Después vamos a hablar también de Rubén Darío Insúa, que hasta acá, en su primer año como entrenador, en su vuelta a Boedo, un trabajo, la verdad, muy bueno. Muy bueno, no se puede decir excelente, sí se puede decir muy bueno, un muy buen trabajo para el material que tenía, para los problemas que tenía San Lorenzo y para la poca jerarquía que tenía. Haber obtenido un sexto puesto y un tercer puesto era muy meritorio. Tal vez ya se le empezaba a criticar que no miraba tanto el arco de enfrente, sino que cuidaba mucho el propio y cuando podía atacaba. Eh, Qué sé yo, tal vez cuando no tenés tanto material, lo más seguro es asegurarte el cero, eso te asegura no perder y después vemos, San Lorenzo, recordemos, durante el 2023 tuvo una racha terrible jugando local, perdió muy poco, recibió muy pocos goles, creo que estuvo como 7 8 partidos sin recibir un gol en contra en su cancha, con lo cual, con aciertos y errores, lo que estaba haciendo Insúa daba resultado hasta ese momento. Cerramos acá el capítulo 8 porque el capítulo 9 y 10 van a ser un poco más extensos. Recordemos, en este solo tenemos el balance resumido. Mencioné algunas cositas que pasaban a diciembre de 2023, que es cuando se aprueba el balance, que lo vamos a extender en el próximo video, que es de la temporada 23-24. Así que si te gustó, obviamente dale like, suscríbete y quédate para ver el próximo video, el capítulo 9, donde veremos la temporada 23-24, el fin del ciclo de lo que fue Lamens, Tinelli, Arreza Igor, Constantino y el inicio de lo que es Marcelo Moretti.